A ver, 263 millones tiene que devolver por las jubilaciones cobradas, jubilaciones honoríficas, pensión honorífica, cobrada como vicepresidente de la Nación, que equivalen a $219.000, que cobró este corrupto condenado llamado Amado Vudú. ¿Qué un problema? Es un montón de dinero, todo junto, ¿de dónde lo va a sacar? Y yo me acordé del caso de The Old Fund, el viejo fondo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese nombre? Seguramente se acuerdan. Bueno, The Old Fund era una empresa que presidía Alejandro Van den Broeke. También se acuerdan, escarben en la memoria, Alejandro Van den Broeke, que fue The Old Fund, la empresa que compró el 70% de Chicone, y en la causa judicial donde lo condenaron a Vudú, quedó comprobado, en esa causa dice, y por eso lo condenaron a Vudú, que Alejandro Van den Broeke, presidente de The Old Fund, era un testaferro de Vudú y de Núñez Carmona, otro nombre que le sonará. O sea que The Old Fund, según la causa Chicone, pertenecía a Vudú. Bueno, resulta que The Old Fund se creó a finales de 2008 y la primera factura que hizo, que no tiene que ver con Chicone, sino con un asesoramiento que le brindó al gobierno de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán, Sí. para que Formosa negociara su deuda con la nación. O sea, de un lado estaba Vudú, era el ministro de Economía, que negociaba con Formosa, y del otro lado, The Old Fund, empresa atribuida a Vudú, asesoraba al gobierno de Formosa para que negociara con Vudú. El trámite de la negociación se había iniciado antes de que Vudú fuera ministro de Economía, pero Vudú le agregó una cosa para que se condonara la deuda a Formosa, le olvidara la deuda a la nación de capital e intereses. Era un montón de dinero que en ese momento eran 300 millones de pesos en ese momento, una fortuna de dinero. ¿Qué pasó? El gobierno de Formosa, a través de un organismo fiduciario, le paga por el asesoramiento a The Old Fund, es decir, a la empresa de Vudú, por asesorarlo para que Vudú le condone la deuda, le pagó $1.650.000. ¿No? Bueno, resulta que aparentemente, presuntamente, acá hay además una coima de la coima, porque a su vez The Old Fund, de esa comisión que cobró la empresa de Vudú por asesorar a Formosa para que Formosa negociara con el mismo Vudú, le pagó a una empresa a otra consultora que se llama Estrategia de Imagen y Comunicación, que era de Martín Cortés, que termina siendo presidente del Banco de Formosa, un operador político de Insfrán, le paga el 30% de lo que a su vez The Old Fund le cobró al gobierno de Formosa, que es el que cobró el fangote de guita de la nación. Bueno, o sea que hay presuntamente coima de coima de coima de coima. Un rulo infernal. Bueno, lamentablemente esta causa quedó en nada porque el juez Ariel Lijo, que se llevó adelante, se tramitó todo en su juzgado, en un momento determinado dijo, no, la verdad que todas las cuestiones que en esta causa involucran a los funcionarios formoseños tienen que tramitarse en la justicia provincial de Formosa. Listo. Una justicia donde todos los funcionarios vienen siendo designados por Infran desde hace 30 años. Se terminó. Y entonces quedaron todos sobreseídos. Quedó en la nada. Pero digo, del $1.650.000 que se pagaron, está probado que se pagó esa consultoría a The Old Fund, $219.000 fueron para esa otra consultoría del operador de Infran, y le quedó a The Old Fund, aparentemente, si a mí las cuentas no me fallan, presuntamente $1.050.000. Entonces, bueno, $1.050.000 y tiene que pagar al ANSES $219.000. En una de esas, yo no sé, no me consta, porque la justicia no lo ha dicho, pero qué sé yo, ¿viste? En una de esas de ahí puede salir la plata para devolverle al ANSES. Es Adrián Simeoni y la quinta pata del gato.